En gran medida las lenguas evolucionan como lo hacen las especies. Mark Pagel. Si la ciencia tuviera templos, la casa de Darwin sería posiblemente una catedral. En este lugar, Darwin concibió su teoría de la evolución por selección natural y escribió su obra fundacional, El origen de las especies. En este ámbito histórico, Edouard Punset entrevistó a uno de los mayores expertos mundiales en biología evolutiva, Mark Pagel, de la Universidad de Reading, y charlaron sobre cómo surgen las especies, sobre el significado del altruismo y sobre la evolución de las lenguas. Estoy realmente emocionado, es para estar emocionado. En este invernadero, que era el invernadero de Charles Darwin, al que a mí me gusta llamar el fundador del pensamiento moderno, realmente, aquí estudiaba lo que él llamaba la descendencia con modificaciones. Luego a eso lo llamábamos nosotros, utilizando el título de una obra suya, tal vez la más famosa, El origen de las especies. Pero es fantástico pensar que empezó en este lugar de la campiña inglesa estudiando el origen, nuestro lugar en el universo, y acabó en los mares, en las Islas Galápagos, Dios sabe dónde. Estamos en, lo que fue el despacho de Charles Darwin. ¿Cuál es el mensaje que Darwin envía a todo el mundo? ¿Por qué demonios ha sido tan bien comprendido por algunos, pocos? Tan incomprendido por muchísimos y sin embargo conocido por prácticamente todo el mundo. Yo creo que la gente realmente no se ha dado cuenta de lo atrevido que fue Darwin, porque lo que hizo Darwin con su teoría fue afirmar que podía explicar la existencia de cualquier ser vivo sobre la Tierra. Basándose en una única teoría, fue capaz de explicar los plátanos, los tomates, las jirafas, los seres humanos, los simios, los monos, increíble, los antílopes. Elaboró una teoría sobre el origen de la diversidad del mundo. Fue una teoría que lo abarcaba todo. Con una única idea, la evolución por selección natural pudo explicar toda la diversidad terrestre. Hizo gala de gran lucidez al determinar que todas las especies terrestres descienden de otras especies y que en ese proceso de descendencia se modifican y se adaptan al entorno. Lo cual nos lleva a dos conclusiones fundamentales. La primera es que cualquier cosa sobre la Tierra está relacionada con todo lo demás, porque todos descendemos de algo que se remonta muy lejos en el pasado y aún más lejos en el pasado. Y si retrasamos el reloj de la evolución lo suficiente en el tiempo, todos compartimos algo con un antepasado común. Todos estamos interrelacionados. Pero el segundo gran descubrimiento de Darwin fue percatarse de que si todos evolucionamos de un antepasado común, cualquier cosa sobre la Tierra ha pasado por esa misma evolución. Una humilde bacteria está tan evolucionada como tú y yo, porque ha ido evolucionando desde ese antepasado común como tú y yo. De modo que, según el darwinismo, no existe lo primitivo y lo complejo, sino que todo tiene el mismo grado de evolución. La historia de la vida comenzó hace 3.800 millones de años. Microbios, vertebrados, plantas, insectos, todos descendemos de un antepasado común. En la actualidad, los científicos han clasificado aproximadamente 1,5 millones de especies distintas y calculan que esa cantidad es apenas entre el 10 y el 50% de las especies que aún quedan por descubrir. A pesar de esta gigantesca diversidad biológica, todas las definiciones de especie que ha establecido la ciencia son arbitrarias. La historia de la vida es un fenómeno dinámico y en constante cambio, en el que los límites entre las especies muchas veces son difusos. Los biólogos delimitan las especies según su capacidad de reproducción. Por ejemplo, los osos solo se aparean con otros osos de la misma especie. Sin embargo, este tipo de definición no es útil para clasificar a una gran parte de los seres vivos que existen, los que no se reproducen sexualmente.
Las bacterias, por ejemplo, solo se reproducen por división y además pueden intercambiar material genético con otras especies de bacterias. Otra manera de clasificar a las especies es tener en cuenta la similitud genética entre los individuos. El hombre y el chimpancé comparten un 98,5% de su genoma. Los miembros de la especie humana nos parecemos genéticamente entre nosotros en un 99,5% y, sin embargo, no somos especies distintas. La otra cuestión que genera debate en la comprensión del mundo vivo es la de cómo surgen nuevas especies. Siguiendo la línea de Darwin, la mayoría de los científicos creen que las especies aparecen por la acumulación lenta y paulatina de modificaciones, que si favorecen la supervivencia de la especie, serán promovidas y conservadas por selección natural. De este modo, algunas especies sobreviven y otras no. Sin embargo, Mark Pagel ha descubierto evidencias de que las especies no surgen por modificaciones lentas y graduales, sino todo lo contrario. Acontecimientos abruptos y excepcionales aceleran los cambios genéticos que llevan a que una especie se divida finalmente. Son accidentes felices, porque contribuyen a la diversificación de la vida. Los accidentes que provocan la aparición de especies nuevas pueden ser de distintos tipos: medioambientales, aislamientos geográficos, genéticos o incluso psicológicos. Fíjate que es fantástico, ¿no? Sí. Parece que Darwin pensó, corrígeme si me equivoco, que esa evolución a partir de un antepasado común fue sutil y paulatina. No obstante, algunas personas como tú habéis dicho que no fue exactamente así como ocurrieron las cosas, cómo se produjo la especiación, cómo se crearon las especies. ¿Cuál es tu opinión? Es bastante cierto. Una de las grandes ironías o sorpresas de Darwin es que tituló su libro más famoso, El origen de las especies. Pero en realidad nunca llegó a estudiar cómo una especie se transforma en dos, lo que llamamos la especiación. Incluso aquí en Down House, donde estamos ahora, estudió sus palomas y tenía grandes invernaderos llenos de plantas. Pero nunca estudió realmente la especiación, el proceso mediante el cual una especie se transforma en dos. Probablemente la razón fue que se trata de un proceso muy largo. Por eso creo que todos nosotros, cuando miramos el mundo que nos rodea y vemos distintas especies, pensamos que las especies son cosas que han sido arrastradas hacia su propio entorno por selección natural, tras muchos pequeños cambios y progresivos. Sin embargo, algunos de los trabajos que hemos desarrollado sugieren que la especiación podría ser mucho más accidental, que la verdad es que no entendemos tan bien cómo creemos el modo en que surge una especie nueva. Podría ser que la propia especiación, el proceso mediante el cual surgen dos nuevas especies a partir de una, es una especie de accidente y solo después de este accidente que las separa, evolucionan de forma diferente. Lo llamáis accidente feliz, algo inesperado y tumultuoso. En cierto modo... Sí, lo llamamos un accidente feliz porque cuando miramos el mundo que nos rodea no vemos los patrones que esperaríamos encontrar si las especies evolucionaran a través de cambios graduales. Una de las cosas que hicimos fue medir el tiempo que transcurre entre los episodios consecutivos de especiación. Conseguimos reunir pruebas del tiempo que tarda en producirse la especiación. Y si suponemos que las especies evolucionan a través de la acumulación de cambios graduales... Tardaría mucho tiempo. Es cierto, sí, que algunas especies tardarían mucho, otras poco. Pero la mayoría las encontraríamos en algún punto intermedio. Así que cuando pensamos que las cosas ocurren por la acumulación gradual de muchísimas cosas, esperamos que se dé la típica curva de campana, la curva habitual de los tiempos entre episodios de especiación, pero no se parece nada al patrón que vemos. Parece que las nuevas especies surgen como si simplemente aparecieran y surgieran una detrás de otra, sin ningún ritmo concreto.
casi como si se produjeran por casualidad, un acontecimiento fortuito que causa la aparición de una nueva especie y luego se separan y se diferencian. Tú conociste, antes de que falleciera, yo también le conocí, a Stephen Jay Gould, un paleontólogo de Harvard. Y ya sabes que Gould, que era maravilloso, tenía un carácter complicado a veces, Sí. pero era un gran científico. Habló de las contingencias de la especiación y creo que lo que quiso decir fue que a veces las especies surgían por contingencia o por casualidad. Recuerdo que Gould lo dijo, que si no hubiera sido porque los dinosaurios desaparecieron de repente, porque estalló un meteorito, no estaríamos aquí hablando entre nosotros, ¿no? Sí, a Stephen Gould le sedujo la idea de las contingencias. Pensaba que cuando el meteorito llegó a la Tierra hace 65 millones de años, los dinosaurios se extinguieron y de repente quedó todo ese espacio para que lo ocuparan los mamíferos. Estoy convencido de que Stephen Gould tenía razón y que muchas cosas dependen de las contingencias, de lo que sucede. Pero una de las cosas que vemos si miramos el mundo es que las mismas cosas ocurren una y otra vez. Así que si nos fijamos en una foca, un pingüino, un pez y un delfín, todos tienen la misma forma. Todos nadan de la misma forma. Sí. Esto prueba que en la naturaleza existe la regularidad. No todo ocurre por accidente. Pero una vez se forman las especies, la selección natural las arrastra hacia hábitats muy predecibles. Formas de comportarse. Así que pienso que si quisiéramos rebobinar la cinta de la evolución, si quisiéramos volver a empezar de nuevo desde el principio, probablemente volvería a ver murciélagos, delfines, leones Y humanos. Probablemente volvería a ver seres humanos. Es increíble, ¿no? Pues sí, sí. ¿Somos realmente altruistas o incluso nuestros actos más nobles están teñidos de un egoísmo subyacente? Aunque nos cueste la vida, no hay duda del beneficio que puede tener un acto a favor de nuestros hijos o nietos, ya que compartimos una buena cantidad de genes y la continuidad de los mismos queda garantizada en los familiares que sobrevivan. Pero, ¿qué sentido tiene dar la vida por un país, exponerse a salvar a desconocidos o hacer pequeños actos heroicos? Los humanos tenemos una naturaleza social fuerte. Dependemos los unos de los otros, desde la cuna hasta la tumba. Cuando cazábamos para sobrevivir, por ejemplo, no poseíamos una gran fuerza, ni cuernos, ni fauces potentes, pero en grupo podíamos dar caza a cualquier pieza. Nuestra estrategia vital es ser social. Necesitamos del otro. Los actos altruistas suponen también un reconocimiento social. A los ojos de los demás ganamos puntos y así están más dispuestos a colaborar. Es un empujón a nuestro estatus y aumenta nuestras posibilidades de dejar descendencia. El supuesto altruismo en favor del grupo escondería un cierto tipo de egoísmo que favorece al individuo. Aunque todos tendamos a reunirnos en grupos, a la selección natural el grupo no le importa. La lucha por la supervivencia es un asunto individual, o a lo sumo, el intento de los genes por sobrevivir y perdurar. Escucha, otra pregunta que me hago, Mark. ¿La selección natural se ve influida por el comportamiento del grupo? Estoy pensando ahora en los humanos. Véase lo que ha ocurrido en Oriente Medio o en algunos países de Oriente Medio, donde el comportamiento del grupo ha llevado a cambios de régimen. ¿Estamos de acuerdo? Pero el comportamiento del grupo puede suponer cambios evolutivos en otros organismos. ¿En la evolución? Es un tema muy importante y fascinante, sobre todo cuando hablamos de seres humanos, porque parece que los seres humanos tienen un conjunto de actitudes que nunca esperaríamos ver en un organismo que ha evolucionado según la selección natural de Darwin. Parece que los seres humanos
favorecen mucho el tipo de relaciones que son mejores para el grupo que para sí mismos. Así, por ejemplo, abrimos la puerta para que pasen los demás. Cedemos nuestro asiento en el tren, pagamos impuestos voluntariamente, incluso vamos a la guerra y luchamos por nuestro país, pagando el precio con nuestras vidas a veces. ¿Cómo podría ser todo esto el resultado de la evolución natural de Darwin? Por eso, mucha gente piensa que los seres humanos evolucionaron según un proceso denominado selección de grupo. Es decir, que en cierto modo la selección natural de Darwin eligió entre grupos de personas, de modo que los grupos de personas que pudieran coordinar mejor sus acciones ganarían la partida a los demás grupos. Algunos piensan que tenemos esa mentalidad, la de hacer lo que sea mejor para el grupo, aun cuando no saquemos un provecho personal. Resulta sorprendente porque la especie humana es la única especie terrestre que muestra este comportamiento. En mi opinión, probablemente se trate de una posición equivocada. Creo que realmente tenemos esa mentalidad grupal porque durante 200.000 años los seres humanos han evolucionado para vivir en pequeñas sociedades tribales y tuvieron que competir con otras sociedades tribales. Lo que yo creo es que cuando vives en una sociedad tribal, la reputación y el reconocimiento de ser alguien útil los obtienes si aprendes a convivir con el grupo. Pienso que si cedemos nuestro asiento en el tren o abrimos la puerta para que pasen otros, es una manera de demostrar que somos buena gente, que somos amigables, que somos colaboradores, porque buscamos el cariño de los demás. Buscamos el cariño de los demás y queremos que los demás reconozcan que somos personas en quienes se puede confiar y con quien se puede cooperar. Así que lo que parece ser una selección de grupo, es decir, que hacemos las cosas por el bien del grupo, en realidad implica que consigamos un reconocimiento, una reputación. Mark, veamos. Vamos a dejar que la audiencia pueda disfrutar de uno de tus grandes potenciales como investigador, el del lenguaje. Me dices, lo he leído, creo, en alguno de tus ensayos, que existe algo que llamáis guía de expresiones para viajeros en el tiempo, en términos de investigación lingüística. Y estas expresiones te permitirían ver cómo era el inglés que se hablaba hace 1000 años. ¿Qué encontramos en esa búsqueda de las raíces del lenguaje en el tiempo? Una de las cosas más fascinantes sobre el lenguaje y otra razón por la que es tan fascinante estudiar a los seres humanos es que tenemos dos sistemas hereditarios. Durante el siglo XX, aprendimos que tenemos un sistema hereditario que es genético. Transmitimos nuestros genes a nuestra prole y ellos los transmiten a sus hijos. Sin embargo, los humanos tienen un segundo sistema hereditario, que es nuestro lenguaje. Transmitimos el lenguaje de padres a hijos y ellos, a su vez, se lo transmiten a sus hijos. Y una de las cosas que vemos es que, en gran parte, el lenguaje evoluciona como los genes. ¿Hay mutaciones? Hay mutaciones del lenguaje, las palabras cambian. Si dos grupos de personas se trasladan a lugares distintos, las lenguas que hablan se separan, del mismo modo que esperamos que dos organismos se separen. Y después de mucho tiempo podemos ver cómo aparecen grandes familias de árboles lingüísticos, debido a que se instalan nuevos moradores en algunas zonas. Por eso tú y yo hablamos lenguas indoeuropeas. Yo hablo inglés, tú hablas español. Se trata de lenguas relacionadas porque ambas han evolucionado a partir de una lengua anterior común. Dado que en gran medida las lenguas evolucionan como lo hacen las especies, por un proceso de descendencia con modificaciones, podemos seguir los pasos de la evolución del lenguaje a lo largo de mucho tiempo. Y una de las cosas que descubrimos es que uno de los elementos del lenguaje, las palabras, cambian tan despacio que podemos remontarnos muy atrás y encontrar formas lingüísticas relacionadas con dichas palabras, hasta 5.000 años atrás, 8.000 años, 10.000 años. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existe una palabra en inglés para designar dos objetos. Dos objetos. Si yo digo two, tú me dirás dos. Un italiano dirá due. Due. Un alemán dirá zwei. César en la antigua Roma hubiera dicho duo.
Un hablante de hindi dice do. Un hablante de Punjabi dice do. Un griego dice dúo. Y podemos apreciar que todos estos sonidos son muy parecidos, ¿verdad? Y resulta que todas las lenguas indoeuropeas, incluido el español, el italiano, el portugués, el francés, y las lenguas germánicas como el inglés, el noruego, y las lenguas de origen escandinavo, y las lenguas de Checoslovaquia, Rusia, hasta la India, todas son lenguas relacionadas. Lo podemos observar en el uso de la palabra que designa dos objetos. Que es la misma. Todos utilizamos un sonido relacionado. La excepción, pensaba yo ahora, es el euskera, ¿no? Sí, muchos piensan que los vascos eran cazadores-recolectores que vivían en Europa antes de que llegaran los granjeros indoeuropeos, por lo que su lengua es inclasificable, nadie sabe dónde colocarla. Increíble, ¿eh? Probablemente se deba a que su lengua se remonta a alguna lengua hablada en Europa hace 20.000 años. Mientras que todas esas lenguas indoeuropeas se remontan a una lengua común hablada hace 8 o 9.000 años. El primer lenguaje humano debió sonar como algo así, cuando surgió hace 2 millones de años. En realidad es muy difícil saberlo, pero podemos imaginar su aparición al observar lo que ocurre en otras especies que poseen un cierto lenguaje oral. Eso fue lo que hizo Darwin, quien desarrolló una teoría que está ganando adeptos en la actualidad. Su idea es que las vocalizaciones de estas especies no son para comunicar una información detallada, sino una suerte de canto con el que despliegan y muestran sus capacidades. En definitiva, si se trata de pájaros, monos o ballenas, el mensaje es: aquí estoy, dispuesto a aparearme. Puro grito de la selva que se originó por selección sexual, a fin de conseguir ser el macho elegido y marcar el territorio. A partir de un ancestro lingüísticamente común, han evolucionado las 7.000 lenguas que pueblan la Tierra, dejando un rastro de regularidades con el que trazar su historia. De modo que si pudiéramos retroceder en el tiempo 8.000 años, quizás reconoceríamos palabras como yo, tú, dos, tres o cinco. Los pronombres y los números son aquellos componentes de las lenguas que menos han cambiado con el curso del tiempo, mientras que adjetivos, nombres y verbos serían irreconocibles al viajar al pasado. Los idiomas, como las especies, están sujetos a la ley de la evolución, de modo que o se adaptan modificándose conforme a las nuevas condiciones, o si no lo hacen, su final es la extinción. Algunas lenguas están desapareciendo. Bueno, muchas ya han desaparecido. Algunas sobrevivirán y parece que para siempre. Quiero decir, cuando nos fijamos en el inglés, algunos me dicen que el chino le va a superar. Y yo les contesto que me parece que no. ¿Por qué? Porque no parece que esto vaya a ocurrir. ¿Por qué? Es muy interesante. Cuando hablamos de lenguas que sobreviven y de otras que se extinguen, es muy fácil pensar que algunas lenguas son superiores a otras, pero no es así. Y es bastante obvio que si algunas lenguas se extinguen es porque dichas lenguas no se asocian a sociedades tecnológicamente muy avanzadas. En cuanto una lengua tiene menos de 500 hablantes, parece que tiene muchos números para extinguirse, y al revés. Cuando una lengua tiene más de 1 millón de hablantes, 2 o 3 millones de hablantes, es porque se extiende su uso. Se debe a que las lenguas con muchos hablantes están relacionadas con sociedades dominantes políticamente, económicamente, militarmente, etc. Así que las lenguas dominantes en el mundo actual son el español, el inglés, correcto, el inglés y el chino. Y casi la mitad de la población mundial habla alguna de estas 3 lenguas por razones obvias. Estas 3 culturas han tenido mucho éxito a nivel económico, político y militar. Así que la gran pregunta que se plantea es, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Nadie lo sabe, pero nunca deberíamos subestimar el poder de la adaptación de las propias lenguas. Por ejemplo, en estos momentos está emergiendo una nueva forma de inglés,
Algunos lo llaman Globish. Se trata de ese inglés que habla todo el mundo, personas de distintas sociedades. Este inglés globalizado es un inglés simplificado. Utilizan palabras muy sencillas en lugar de sofisticadas. Y no hay ninguna norma que diga lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no es verdad? Estaba pensando en el francés, por ejemplo, que tienen su academia de francés, que se encarga de vigilar la pureza del idioma, y probablemente eso es lo que impide su divulgación, la divulgación de dicha lengua frente al inglés, que no tiene Real Academia de la Lengua que yo sepa. Tienes razón. Los idiomas que han sobrevivido son como las especies supervivientes. Tienen capacidad de adaptación. Son adaptables. Permiten que penetren ideas nuevas, palabras nuevas. Los franceses tienen un ministerio entero que se dedica a evitar la entrada de ciertas palabras inglesas. En el idioma. Como le week-end, le hamburger. En la lengua francesa. Esto está fosilizando el francés, es decir, que no va a evolucionar. Va a seguir siendo muy francés, pero no va a evolucionar. Así como tenemos muchas variantes de español que se hablan en todo el mundo, también tenemos muchas variantes de inglés. Y en el futuro habrá más variantes de chino, a medida que los chinos empiecen a moverse por el mundo. El idioma que gane la partida al final será aquel que pueda atraer a más hablantes por tener la virtud de resolver mejor los problemas diarios de la gente. Cuando viajamos por el mundo, la lengua que utilicemos para subir a un tren, coger un avión, pedir comida en un restaurante, esa será la lengua ganadora, y probablemente será un idioma que pueda absorber suficientes palabras de otras culturas como para convertirse en lengua de uso. O sea que el futuro, lo que nos dice Darwin, lo que nos dice desde el pasado, es que aquellas inteligencias, aquellas habilidades, aquellas sociedades que sean más libres, que interfieran menos con la capacidad de absorber lo que los otros saben o tienen, estas seguramente sobrevivirán. En la naturaleza existe la regularidad. No todo ocurre por accidente. Mark Peigel.